por tratamiento con terapias alopáticas, creo que se llama, ¿no? Sí. No solamente en Francia, o sea, en varios países europeos ya esto está reconocido, y lo que es más particular nuestro, al ser Fundación Aquamaris, lo que son los tratamientos con agua de mar, incluso en Colombia han entrado recientemente en la aprobación de las terapias alternativas e incluido el tratamiento con el agua de mar. Incluido el tratamiento con agua de mar. Bueno, eso es fantástico. Por cierto, Sonia, es más, perdón, permíteme, porque creo que hay un doctor aquí en Barcelona que se llama el doctor Prost, si no me equivoco, que está ya incluso tratando a pacientes con agua de mar. Sí. En su consulta muchos tratamientos él los va realizando con agua de mar, sí. Interesante. Y tenemos una catalana que en Nicaragua es directora de un centro hospitalario, y resulta que todos los tratamientos que ella da es con agua de mar y alguna otra terapia complementaria, como por ejemplo las flores de Bach y demás. Y cuando tiene algún paciente que le dice, no, pero es que yo lo que quería es que me recetase, entonces ella simplemente le dice, mire, está la consulta de todos los demás compañeros, vaya a ellos y ellos recetarán eso que usted quiere. Claro, o sea que... Pero en la consulta de ella todo es tratamiento con agua de mar y entonces cualquier otro tratamiento alternativo. Bueno, eso es genial, ¿no? Eso es genial. El agua de mar. Me gustaría preguntarle, cuando es un tratamiento con agua de mar, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es un tratamiento con agua de mar? Nos gustaría saber eso, ¿no? Bueno, pues que la base del tratamiento que te están dando es agua de mar en unas determinadas dosis, porque esto te va a intervenir como tratamiento preventivo. O sea, todas las medicinas naturales no son tan efectivas como las medicinas de laboratorio, son de un tratamiento más largo, pero al mismo tiempo es más efectivo y además no está produciendo ningún tipo de efectos secundarios. Vale, o sea que estamos hablando de cambiar un poco a nivel cultural, ¿no? A nivel de hábitos, ¿no? Que eso es la medicina auténtica, yo creo que es eso, ¿no? La medicina auténtica se basa en los hábitos, ¿no? Más que en la pastillita. Sí. Es que antes de tener todos estos tratamientos oficiales de medicina y demás que tenemos, no, lo que más estimulaba era el poder curativo que tiene nuestro propio organismo. Nuestro propio organismo. Y concretamente, René Quintón, que es el que descubrió este poder curativo y nutritivo que tiene el agua del mar, a él todo tipo de enfermedades las trataba con el agua de mar. Pensad que estamos a principios del siglo XX, no teníamos la penicilina. Por tanto, el tratamiento que para él era más efectivo era el del agua de mar, e incluso, visto el éxito que había ido teniendo, fue reconocida por la Seguridad Social francesa como medicamento financiado por la misma seguridad. Increíble, ¿no? Y esto antes de que surgiera la penicilina, ¿no? Efectivamente. El caso es que luego surgió la penicilina y resulta que eso fue un bombazo y como que se ensombreció la figura de René Quintón, lastimosamente. ¿O qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto que cuando René Quintón era tan famoso que incluso en su funeral fue la gente multitudinario fue la gente porque lo querían, lo amaban, ¿no? Todos esos pacientes que curó con el agua de mar, y resulta que al cabo de unas pocas décadas pues se fue perdiendo este hábito. Bueno, en realidad el agua del mar, aunque no ya con tanta importancia y aplicación como tuvo en el tiempo de René Quintón, se han mantenido hasta 1928, en que entonces cuando fue retirado como sistema de financiación, porque al intervenir la Unión Europea reglamentando toda la cuestión de los medicamentos, entonces claro, el agua del mar se había de someter a unos procesos que no eran admitidos por el agua de mar, porque entonces la alteraban. Claro, siempre tiene que haber algún interés ahí. Siempre estamos con las reglamentaciones. Sí. Así. Tiene que haber el interés aquí. Sí. Entonces yo, por ejemplo, si yo me voy a la playa y quiero beber agua así, cojo un vaso y bebo agua del mar, ¿esto es bueno o es malo? ¿Cómo es? Es lo mejor que puedes hacer. ¿Sí? Es decir, ¿de verdad? Tomar el sol y beber el agua del mar, eso es más que estar tomando dosis extraordinarias de vitaminas y de los demás nutrientes que puedes tomar, Anda, pues qué bien, ¿no? Y entonces, ¿pero qué ocurre con la gente que dice, pero bueno, a ver, pero cómo es posible que yo beba agua del mar si está contaminada? Si yo veo a los barcos cómo pasan por allí y vete a saber lo que están dejando esos barcos y, a ver, cuidado, si seguramente está contaminada.
Eso lo dice la gente así, a la primera. Sí. No. Y es la idea que tenemos generalizada todos. Es decir, que lo dice la gente normal por lo que ve, pero es que en todos sitios te lo están recalcando. Es decir, que la gran dificultad que nosotros tenemos es el poder convencer a la gente de esta idea que tenemos tan formada. Y claro, lo primero es distinguir entre contaminación y polución. El agua del mar no está contaminada, no se puede contaminar. Es imposible que el agua del mar pueda producir cualquier tipo de enfermedad cogida allá, porque cualquiera de los microbios que llega allá no aguanta la salinidad que tiene el agua del mar. Bueno, ya sabemos la manera en que se curan los jamones. La manera de que se te mantenga cantidad de tiempo es justamente salándolo. Pues lo mismo ocurre con todo tipo de microbios que va al agua del mar. Automáticamente, por el proceso de la osmosis, es que se quedan desintegrados. Y qué curioso que se use la palabra curar, ¿no? Que se cura el jamón, que se cura el bacalao. Efectivamente. Si ya nos lo está diciendo la propia tradición. Sí. Bueno, más que tradición, antiguísima, porque ya en Eurípides se decía que el agua del mar cura o lava todos los males del hombre. Es decir, que la tradición nos viene desde antiguo. Eurípides, del siglo V antes de Cristo. De hecho, yo me acuerdo cuando era pequeñita, iba a la playa, me hacía una heridita y tal, y me metía a la playa a bañarme, en el mar, y luego salías y la heridita, pequeña heridita, la tenías muy bien cicatrizada, ¿no? En un momento, es verdad. Es verdad, no puede ser malo entonces beberla, ¿no? Uno puede pensar así, yo, no sé. Y es tanta la mentalidad que tenemos en contra de el agua del mar, la contaminación, etcétera, que incluso nos impide que reflexionemos de hechos que se nos están dando. Tenemos una enfermedad relativamente frecuente, toda la cuestión de la psoriasis. Bueno, pues las personas que tienen psoriasis, lo que ellos te dicen es de que cuando llega el verano se encuentran muchísimo mejor. Es a raíz de que hace el cambio de la temperatura, no pueden bañarse y demás, se cubren el cuerpo y entonces los complejos con las escamas, con las pieles y todo lo demás que van teniendo. Cuando en realidad lo único que necesitarían sería en sus bañeras poder tener el agua del mar y poderla tener incluso en el tiempo que es en que la temperatura no te permite estar en la playa. Claro. Sí. O sea que es buena, claro, por supuesto, todo el año. Todo el año. O sea, a ver. Bueno, en Galicia la gente se mete en el mar en pleno invierno, la verdad. Yo no podría, pero bueno, hay para todo, hay gente para todo. Bueno, simplemente lo que tienes que hacer es al mar adaptarlo a ti. Claro. El agua del mar, el mar lo tengo todos los días del año, los 365 días. ¿Por qué? Porque la utilizo para bebida. Prácticamente cada día viene a representar 1/2 litro de agua de mar que bebo, diluida. El 1/2 litro concentrado, es decir, al diluirla vendrá a representar por lo que nos suelen recomendar, 1,5 litros o los 2 litros. Y al mismo tiempo la uso en la ducha. Es decir, mi ducha termina siempre con baño de agua de mar. Como no puedo permitirme tener el agua del mar en la ducha, por el coste que representaría el poderlo tener, pues no, he terminado de ducharme y entonces pues en la botella con el spray rociarse todo el cuerpo y dejar que vaya desapareciendo, porque a través de los poros de la piel justamente mi cuerpo lo estará absorbiendo. Bueno, claro, entonces ni sequedad, ni ningún tipo de picor, ningún tipo de los trastornos que podemos pensar, porque en la playa, cuando venimos a la playa, pensamos, bueno, de seguida a ducharnos, porque claro, vemos la piel blanquecina, vemos que a lo mejor está picando, es debido a que por el sol la evaporación ha sido muy rápida y efectivamente la sal ha quedado concentrada ahí. En cambio, si nosotros nos bañamos y nos pusiésemos a la sombra, que fuese simplemente el aire el que fuese haciendo que desapareciese por evaporación, no quedaría la piel así blanquecina ni tendríamos ninguna clase de picores. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen esta enfermedad de la piel, psoriasis, por ejemplo, estas personas iría bien que se bañaran con agua de mar. No habría mejor tratamiento y sería el más económico y lo tendrían en su casa. O sea, si no pueden bañarse, pues al menos tener entonces y poderse rociar. Y es que no han trasladado lo bien que se encontraban en el verano por efecto del agua del mar y el poder continuar con ese tratamiento. Y entonces tienen que recurrir pues, bueno, a los diferentes medicamentos que te dan los médicos para ayudarte. Me gustaría hacer una pregunta porque seguramente que muchos de los que nos están viendo les gustaría saberlo. Las personas que les gustaría, pues bueno, que nos están escuchando y ahora mismo a lo mejor se están enterando de esto,
¿Cómo tendrían que hacer para recoger esta agua de mar? ¿Tendrían que ir y desde la orilla a recoger o tendrían que meterse más para adentro o qué tendrían que hacer? ¿Cómo tendrían que hacer para recoger esa agua? El problema del agua del mar es de que, claro, no viene de la montaña. Es decir, quien quiera agua de mar se tiene que mojar, exacto. En el verano no es ningún problema porque, bueno, ya te apetece y entonces lo ideal es, pues, meterte un poco, que el agua te llegue a la cintura y entonces metes la botella un palmo debajo de la superficie del agua, con el dedo tapando el tapón, y una vez que lo tienes allí, destapas, se llena, vuelves a tapar y te ha salido el agua totalmente limpia. Incluso en días en que la playa está movida, que entonces es difícil que no te entre que con algo de arena, lo único que se tiene que hacer es dejarla reposar unas horas y entonces automáticamente se ve de que cualquier grano de agua de mar o cualquier producto de polución que haya entrado automáticamente se deposita en el fondo. Claro, qué interesante. Qué interesante. ¿Y qué ocurre, por ejemplo? Porque, a ver, hay gente que tiene claro el hecho y puede admitir el hecho de que los virus, las bacterias, cuando entran en contacto con el mar, cuando amerizan, pues ¡pam!, se mueren, absolutamente quedan inactivas. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las personas que te dicen, bueno, ¿y los metales pesados? Y todos los vertidos de mercurio, la radioactividad, por ejemplo, porque claro, la radioactividad, incluso se hacen pruebas nucleares en el océano, sí. ¿No? Se hacen pruebas nucleares allí abajo, ¡bum!, y sueltan la radioactividad y dicen que, bueno, que puede incluso llegarnos a nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre con esas personas que dicen, vale, la contaminación puede ser la de los virus y bacterias, de acuerdo, pero ¿qué ocurre con todos esos metales pesados? ¿Qué ocurre con la radioactividad? Hay mucha gente que tiene miedo a eso. Sí. Bueno, tú mismo estás dando la respuesta. Los metales pesados son pesados, por tanto se van al fondo. Es decir, que lo que no haremos nunca es justamente ir a coger el agua en el fondo. Estamos diciendo que hay que cogerla de la superficie, porque es el agua que es más rica y beneficiosa, porque está teniendo el plancton. En la medida en que vamos cogiendo la de más profundidad, nos estamos privando entonces de uno de los elementos más beneficiosos que está teniendo el agua, que es tanto la parte animal, el zooplancton, como el fitoplancton. Incluso se dice que la parte animal, los minerales incluidos en la parte animal, o sea, los minerales que están en el zooplancton, incluso se asimilan mejor, son los que se asimilan mejor, son los que reaccionan mejor con nuestro metabolismo. Efectivamente, o sea, son minerales que son biodisponibles. Es decir, cuando tú estás bebiendo el agua del mar, estás incorporando todos los minerales, que cuidado, es la tabla periódica completa, los 118 elementos. Es decir, que cuando estamos bebiendo agua de mar, estamos bebiendo oro, estamos bebiendo litio, estamos bebiendo wolframio. Todos los minerales los estamos absorbiendo, pero en forma biodisponible. Si nuestro organismo tiene necesidad de ellos, los aprovecha. Si nuestro organismo no los necesita, los elimina. Lo contrario que ocurre con los minerales que tomamos de la empresa farmacéutica, porque ahí estos no son disponibles y entonces podemos cometer el error de estarle proporcionando a nuestro organismo más minerales de los que precisa y eso justamente nos estaría produciendo un trastorno.